tenemos al inspector sí. Rubén Mazzoni, jefe del área técnica de la agrupación Bomberos Zapadores. Rubén, muchísimas gracias por atendernos tan temprano. Mauro Re, Graciela Sauco, Bruno Ballesteros, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. No, por favor. Justamente es la verdad que esto sirve muchísimo. Lo que queremos hacer y venimos haciendo hace rato, hace varios años, es prevención en cuanto a lo que es el monóxido y bueno, para más que nada tratar de no lamentar después estos hechos que sucedieron. Claro, bueno, llega aparte esta época del año donde muchos prenden los calefactores después de un año quizás o desde el año pasado. ¿Y qué hay que tener en cuenta a la hora de encender este tipo de artefactos, calefactores, calefones? Sí, principalmente las recomendaciones que damos es, en primer lugar, no tratar de calefaccionar los ambientes de una vivienda con elementos que no fueron diseñados para tal fin, o sea, tales como cocinas, hornos, las hornallas de la cocina, los hornos, los braseros, el típico brasero. Y en segundo lugar, si tenemos artefactos de calefacción, hacerlos controlar una vez por año mínimamente y en lo posible antes de empezar la época invernal a todos estos artefactos por un gasista matriculado y asegurarnos de que este personal que viene a hacer ese trabajo en nuestras viviendas sea un gasista matriculado que esté debidamente autorizado por Litoral Gas para hacer ese trabajo. Mazzoni, buen día. La pregunta es tanto por ahí los artefactos de calefacción que utilizamos en la vivienda o por ahí el perjuicio mayor viene a raíz de que mucha gente empieza a tapar los sectores donde están los respiraderos más que nada y no hay ventilación, no entra mucho oxígeno? ¿Por dónde viene la gran causa? ¿O es un conjunto de dos cosas? De por sí es el conjunto, o sea, acá casi siempre se dice que normalmente que tenemos que verificar los artefactos. Bien, dentro de los artefactos está el funcionamiento de las ventilaciones. Es muy importante la parte de las ventilaciones, no solo de las rejillas que vemos siempre en la pared, en la parte superior o en la parte inferior, sino como por ejemplo en los calefones, las ventilaciones superiores son muy importantes, porque claro, si no funciona bien lo que es la ventilación de la vivienda, estamos en el mismo peligro. O sea, el artefacto puede estar funcionando muy bien, pero al no ventilar correctamente, no genera una combustión completa. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno en el lugar. ¿Esto pasó el sábado, que quizás estaba tapado la salida del calefactor? Digo, del calefón. Todavía estamos recién iniciando la investigación, no puedo decir mucho porque no hemos empezado todavía la investigación debidamente, digamos, así que todavía está en etapa investigativa en la primera parte, o sea, no está claro cuál es lo que pasó o qué es lo que pasó. Pero son cosas que pasan según otros hechos que nosotros hemos tenido. En otros hechos donde hemos trabajado anteriores que ya están resueltos, que digamos que sirven para experiencia y para lo que es la parte que nosotros hacemos, que es investigación. Y sí, a veces son las ventilaciones que la gente a veces termina tapando porque entra demasiado frío, porque piensa que mantiene más la temperatura si las deja tapadas. Pero hay que tener muy presente que esas ventilaciones están para el correcto funcionamiento de los artefactos y de la ventilación del ambiente que está calefaccionando. Rubén, ¿y cómo nos podemos dar cuenta que está pasando esto? Porque en realidad uno dice, no te vas dando cuenta, te vas como desvaneciendo, pero ¿hay alguna cuestión en la que nos podemos, síntoma que uno empieza algún a tener, síntoma así o algo que podamos empezar a sentir que digas, bueno, algo está fallando? Bueno, en cuanto a lo que se dice normalmente es lo que tenemos que fijarnos siempre, más que nada, es en el color de la llama de los artefactos cuando los tenemos encendidos. Que sea un color azul, que no sea color naranja o amarillento, porque ahí ya estamos en presencia de una combustión incompleta, una combustión
que no es la correcta y está generando demasiado monóxido. Bien. En cuanto a lo que sería al cuerpo humano, digamos, es muy difícil, porque en sí el gas es algo que no tiene olor, no tiene sabor, o sea, no tiene color, es algo muy imperceptible en los sentidos del cuerpo humano. Entonces, cuando uno se da cuenta, nosotros hoy por hoy estamos diciendo cuando uno tiene mareo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, inmediatamente tiene que ir y abrir una ventana, una puerta y tratar de salir del lugar lo antes posible. ¿Por qué? Porque cuando uno se está dando cuenta es cuando ya está en las últimas etapas de la intoxicación. Claro. Y cuando uno se va a dormir, por ejemplo, la recomendación por ahí es tener apagado, cerrado el gas de estos artefactos, de calefactores sobre todo y demás. Sí, principalmente tratar de apagar, calefaccionar antes de ir a dormir, los ambientes, y después al irse a descansar apagarlos y dejarlos apagados, porque uno no puede controlar si está funcionando bien, si no tienen una deficiencia o justo en ese momento empezó a funcionar mal. Por eso se recomienda cuando uno va a descansar de que apague la totalidad de los artefactos de calefacción. A mí, Rubén, hay otro tipo de calefacciones que son eléctricas, por ejemplo, que ya es distinto. Estamos hablando de todo lo que es gas, todo lo que tiene una combustión. A mí me sorprendió que, por ejemplo, el caso de Colastin sea con gas envasado. Y digo yo, ¿cómo puede ser que no se termina la garrafa antes de que suceda lo que lamentablemente terminó sucediendo? Y me explicaba, me dice, no, cuando el monóxido de carbono le gana al oxígeno dentro del ambiente, ya por más que tenga pérdida y se termine el gas, esto va a tener el mismo resultado. ¿Es así? Y sí, si no tiene una ventilación correcta, sí. O sea, si ese lugar tenía monóxido y llegó a acumularse de tal modo que empezó a envenenar a las personas, o sea, a trabajar sobre el cuerpo humano, es difícil después inclusive de que se vaya del lugar, por más que se apague esa garrafa o supongamos que no sea una garrafa, que sea un brasero. O sea, el brasero se va a apagar, pero el monóxido va a quedar por un determinado tiempo en el ambiente. Claro. Y el estrago ya lo hizo, porque ya afectó al cuerpo, así que es algo muy difícil. Por eso siempre cuando nosotros decimos que si hay un principio de cualquiera de estos de estos factores, o sea, dolor de cabeza, náuseas, salir inmediatamente del lugar, salir lo antes posible y abrir las puertas y dejar ventilar bien el ambiente. Inspector, muchísimas gracias por estas recomendaciones y por el contacto. No hay por qué, faltaba más. Un abrazo grande.